Dios. Vamos a decirle, Señor, gracias por la vida que nos regalas hoy. ¿Verdad? Qué hermoso. Si usted viene por primera vez, sea bienvenido a esta su casa. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, vamos a aprender hoy de lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas a través de la poderosa palabra de Dios. Mateo capítulo 25, versículo del 1 al 13. Mateo 25. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice las Escrituras: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todos y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pongámonos de pie. El mensaje de esta mañana se titula: ¿estás listo? Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria y honra. Gracias por esta hermosa mañana. Que tu palabra, Señor, nos bendiga y nos edifique. Que tu Espíritu Santo convence de juicio, pecado y arrepentimiento. Gracias por todo, mi Rey. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Estás listo? Tome asiento. ¿Estás listo? Bueno, lo que Jesús aquí está tratando de enseñar es un preámbulo de su segunda venida. Jesús vino por primera vez a la tierra a manifestar su ministerio, a predicar, enseñar, sanar, echar fuera demonios. Y estableció un ministerio, el ministerio de la reconciliación entre el Padre y el hombre. Y fue a través de Jesús, y es solo a través de Jesús que podemos volver al Padre. Pues Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Padre reveló su amor eterno a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, Jesús vino por primera vez a predicar la palabra, las buenas nuevas de salvación. Eso significa evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. Y esas buenas noticias eran acerca de la salvación, de que ahora hay solución para el pecado en Cristo Jesús. Y nos habló del reino de los cielos. El reino de los cielos, Jesús utilizó muchas parábolas, muchas figuras literarias para poder explicar lo que es el reino de los cielos. Y aquí tenemos una parábola. Recordemos un poquito qué es una parábola. Es una figura literaria en el cual los elementos que se usan son ficticios, pero el mensaje de fondo es real. Es decir, que a través de elementos o personajes ficticios se está revelando una verdad fundamental. Y Dios aquí a través de Jesús nos está hablando
acerca del reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Vemos aquí varios personajes que de manera simbólica Jesús hace referencia. Primero, el reino de los cielos. Reino viene de la palabra griega basileia, que significa gobierno de Dios. Entonces Jesús nos está hablando acerca del reino, de que el reino de los cielos es importante que se establezca el gobierno de Dios, ya no el gobierno ecuatoriano, ya no el gobierno mexicano, venezolano, estadounidense, no, el gobierno de Dios. Y como todo gobierno hay un jefe de ese gobierno. Bueno, en este caso es el soberano Dios, Jesús, el rey de ese reino. Entonces él compara, ¿no?, el reino de los cielos. Esto que nosotros vivimos acá es temporal, la tierra, estamos acá de pasada, pero el reino de los cielos, el reino de Dios, es eterno. Y cuando Jesús vino a mostrar el reino de los cielos, para que la gente no solo viva 70, 80, 90 años, que es lo que permanecemos en la tierra, sino que podamos conocer que hay una eternidad de la cual Dios desea hacernos partícipes. ¿Cuántos desean ser partícipes de esa eternidad con Cristo Jesús? Qué maravilloso que es Dios. Nos vino a revelar ese reino, que hay un rey en ese reino, y es Jesús, el rey de ese reino. Cada vez que oramos, Él dijo: venga a tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El reino de Dios es teocrático, manda Dios, Dios soberano, Dios poderoso. Y entonces en esta parábola, Jesús dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces hace una analogía, una comparación. Le dice: bueno, quiero que vean que lo que voy a relatar en esta parábola, en el fondo estoy enseñando lo que sucede con el reino de los cielos. Y usa de manera simbólica a vírgenes y a un esposo, a un novio. Muy bien. Veamos entonces primero, a la luz de la Biblia, ¿quién es el novio? Para poder comprender esta parábola. ¿Quién es el novio? Las escrituras nos dicen en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 15, dice las escrituras: Jesús les dijo: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Cuando varias personas, fariseos y otras personas le preguntaron: oye Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Los de Juan ayunaban, ¿por qué los tuyos no? Y Jesús les respondió: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar en luto? Haciendo referencia a él. Él es el novio. ¿El novio de quién? ¿El novio de quién? De la iglesia. De la iglesia. La iglesia es la novia esperada por el novio Jesús. Acá, en este simbolismo, usa a las vírgenes. Y esas vírgenes hacen referencia de manera simbólica a quien es la iglesia del Señor, nosotros. ¿Y por qué Jesús hace uso del simbolismo virgen? Porque virgen significa inmaculado, sin mancha, puro, pura. Eso es una virgen o un virgen, ¿verdad? Inmaculado, puro, sin mancha, sin deshonra. Entonces Jesús hace referencia a que el reino de los cielos es similar a esa iglesia pura, a esa virgen, de manera simbólica, pura, sin mancha, sin deshonra. Y que esas vírgenes salieron con sus lámparas a recibir al novio, a recibir al esposo. Esas vírgenes salieron a recibir al novio, al esposo, de manera simbólica a Jesús.
Él está relatando lo que va a ocurrir a través de esta parábola. Jesús está relatando acá su segunda venida. Jesús vino por primera vez, pero va a regresar por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Jesús va a volver, hermanos queridos. Jesús va a volver por su iglesia, por esa iglesia santa, sin mancha, sin arruga, esa iglesia que está haciendo la obra de Dios, esa iglesia que está ganando almas, esa iglesia que está purificándose día a día, esa iglesia que está moldeando su carácter con el pasar de los días. Jesús viene por segunda vez a ver a su iglesia. Y bueno, nos está relatando aquí Jesús cómo será su segunda venida. Y Jesús dice, pues bueno, 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas, ¿cuántas vírgenes eran? 10, muy bien. 5 de ellas, dice las escrituras, eran prudentes. Diga conmigo, prudente. Wow, qué palabra para más interesante. Jesús usa la palabra prudente, de prudencia. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Qué significa prudencia? La Biblia hace mucha referencia a la palabra prudencia, sobre todo en el libro de Proverbios, ¿ok? Y Eclesiastés. Dice las escrituras en Proverbios 27:12: el prudente ve el peligro y se aparta. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. La prudencia nos permite prevenir el mal. Cuán importante es que la iglesia sea prudente, para prevenir el mal, para evitar que el mal llegue. Sea prudente. Me voy por acá, no, el Espíritu Santo me dice que no, por allí va a haber peligro, mejor me voy por el otro lado. Prudente. Mejor no le contesto así a mi mamá porque se puede enojar. Sea prudente. Mejor no hago eso porque mi esposa se puede enojar. Prudente. Cuán importante es que la iglesia contemporánea se vuelva prudente. Hay que estar vigilante. Aquí las escrituras hacen énfasis que hay 5 vírgenes, es decir, iglesia, ¿no? Iglesia, una iglesia prudente, una iglesia pura, una iglesia prudente. Cuán importante en estos días que la iglesia, nosotros somos la iglesia, vamos prudentes. Porque esa prudencia nos va a evitar males. ¿Cuántos quieren pasar muchos males? Ninguno, porque todos queremos que el Señor nos proteja. La prudencia es una virtud muy importante para la iglesia. Estamos en tiempos muy catastróficos, socialmente muy duros. La violencia se ha apoderado de Ecuador. Y eso es demoníaco, no tiene que ver solo con autoridades, no, es demoníaco, potestades entrando y gobernando. Entonces, cuán importante es que la iglesia que está lista, para el regreso del Señor Jesús, sea prudente, para que sea luz en medio de esas tinieblas. Cuanto más pecado abunda, dice las escrituras, que sobreabunda la gracia. Así que no importa cuántos crímenes sucedan, si nosotros como iglesia estamos predicando la palabra, es la verdadera transformación para que esos índices delictivos bajen. Es la Biblia y es la iglesia la que tiene el poder para realmente cambiar al corazón del ser humano a través de Jesús. La Biblia cambia vidas. Nuestra labor es predicar. ¿Por qué el barrio está tranquilo? Porque la palabra ha sido sembrada. ¿Por qué el barrio no se desata? Porque la palabra ha sido sembrada. ¿Por qué en tu casa no hay la violencia que hay en otros lados? Porque la palabra ha sido desatada. Ahí donde tú estás, si en tu trabajo está siendo muy catastrófico por la violencia, pues entonces predica la palabra, porque es la palabra, la semilla, la palabra de Dios la que cambia vidas. Amén. Pero necesitamos de esas vírgenes prudentes. Necesitamos iglesia prudente. Dice las escrituras
que estas 5 prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Es decir, que estas vírgenes se prepararon. Diga conmigo, preparación. Wow, cuán importante es prepararse para lo que viene. Lo que viene, hemos profetizado ya muchas veces, 2021 lo que resta iba a ser así como está ocurriendo, y 2022 va a ser el doble o mucho más. Entonces la iglesia tiene que prepararse para los tiempos malos. ¿Y cómo te preparas para los tiempos malos? Siendo prudente, y como hacen las vírgenes aquí, tomando aceite, preparándose. Algo que hicieron las vírgenes prudentes es, ok, viene el novio, pero no sabemos a qué hora viene, nos está invitando a la cena, pero no sabemos a qué hora viene, así que llevo mi vasija, la lleno de aceite, pero la voy a llevar bien rebosada y un poquito más por si acaso. Se prepara. Si sabemos que vienen días malos, entonces tenemos que prepararnos. Amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, si aún no tienes a Cristo en tu corazón, debes de prepararte para los días malos, porque se vienen días peores. El regreso del Señor Jesucristo es eminente. Todo lo que está ocurriendo en el mundo es principio de dolores, relatados en Mateo capítulo 24. Pero dice las Escrituras en Mateo 24 que aún no es el fin. Es decir, todo esto que se ve, pandemias, muertes, violencias, falta de amor en el corazón, enfriamiento del amor, guerras, terremotos, son los principios de dolores. Para que la iglesia, las vírgenes prudentes, estén listas, preparadas, haciendo la obra del Señor, ganando almas. Porque después de eso viene Jesucristo por su pueblo, viene Jesucristo por su iglesia. Y qué maravilloso es que estemos preparados para cuando Él venga. Las vírgenes prudentes estuvieron con sus lámparas llenas de aceite, porque se prepararon. Sin embargo, dicen las Escrituras que las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¡Wow! Así como hay vírgenes prudentes, también hay vírgenes insensatas. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 15, 21, la necedad es alegría para el insensato, para el hombre inteligente, porque el hombre inteligente anda rectamente. La necedad está íntimamente relegado con el insensato. Necio, dice las Escrituras, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Esa palabra no debes declararla nunca sobre alguien, peor sobre tu hijo. Muchas veces escucho cuando los padres le dicen a sus hijos que eres necio. Y bueno, a veces les corrijo, a veces no tengo la oportunidad. Pero hoy quiero enseñarte. La necedad, tú estás declarando sobre él que nunca va a conocer a Cristo. Porque el necio dice en su corazón, no hay Dios. El necio dice en su corazón, no hay Dios. La necedad es producto de la insensatez. Y tu hijo va a ser salvo si tú le predicas la palabra. No va a estar insensato y necio. Entonces, las vírgenes insensatas son aquellas que la necedad, es decir, el no buscar de Dios, el no estar preparados para la venida inminente del novio, les va a hacer entrar en calamidad, entrar en angustia, no entrar a la cena. Hermanos queridos, cuán importante es que sea predicada la palabra de Dios, para que cada persona que aún la luz de Cristo no alumbre en su vida, pueda llegar y resplandecer, porque es Cristo la luz, es Cristo la vida. Pero las Escrituras dicen que usted y yo somos luz y sal en medio de las tinieblas. Somos luz y sal para la tierra. Y es allí donde necesitamos seguir predicando la palabra, convertirnos, llevar la lámpara que es a nuestros pies, la palabra de Dios, lámpara
lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Y todo aquel que anda en tinieblas necesita la lámpara. Todo aquel que anda en pecado necesita la lámpara. Todo aquel que anda en crimen necesita la lámpara. Todo aquel que está en fornicación, adulterio, asesinato, lujuria, narcotráfico, microtráfico, necesita la lámpara, que es la lámpara, la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies su palabra, lumbrera para mi camino. Hay un camino de justicia por el cual Jesús desea que tú y yo transitemos, donde muchos todavía no lo conocen y por eso andan en oscuridad. Pero al mostrarle la lámpara, esas personas dejarán de ser insensatas. Amén. Es decir, que la insensatez de la gente también es responsabilidad nuestra. Cuando hay una iglesia insensata, porque también las hay, iglesia persona, cuando hay iglesias insensatas no se preparan. Pero cuando hay iglesias prudentes están preparadas para la guerra. Se nos vienen días malos, días peores. ¿Por qué? Porque así está escrito. Pastor, entonces todos vamos a estar sufriendo. No. La iglesia del Señor siempre es protegida por el Señor. Amén. Jesús dijo, ¿qué dijo el Señor? Yo levanto tu cabeza. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas mal alguno, porque yo estaré contigo, te infundiré aliento. No importa el día malo, si tienes a Dios, tú vas a superar el día malo. ¿Cuántos me creen eso? Diga conmigo, levante su manito derecha, diga conmigo, en el nombre de Jesús, en el día malo, saldré adelante, porque Jesús está conmigo, prometió nunca dejarme. Y lo creo. Amén. Cuán importante es que la iglesia sea sensata, que la iglesia sea prudente, que la iglesia se esté preparando. Pero estas vírgenes insensatas cogieron su lámpara, pero sin aceite. Y entonces el esposo, dice las escrituras, que tardaron un poco. El versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Cuidado, se duerme, no se duerme. Despierte. El cristiano tiene la capacidad de poder ver el mundo espiritual y lo que se avecina, porque Dios siempre lo revela. No se duerma, no se duerma. Dice las escrituras, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid, recibidle. Pero quiero hacer énfasis en el 5 que dice, y tardándose el esposo. Las escrituras dicen que el Señor Jesús parece que se tardara en su regreso, pero en realidad Él tarda su regreso porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso pareciera ser que Él está tardando, pero no, Él viene a tiempo. El Señor siempre llega a tiempo. Hoy tú estás escuchando la palabra y tal vez todavía no has hecho la decisión más importante en tu vida: entregar tu corazón a Jesús. Si el Señor hubiera venido anoche, te hubieras quedado sin la oportunidad de recibirle. Pero como el Señor te ama tanto, hoy has venido a la iglesia y estás escuchando la palabra, y yo sé que Jesús está tocando la puerta de tu corazón para que recibas a Jesús. Y si Jesús viniera hoy en la noche, pues tú te fueras con Él, porque ya lo tienes acá y tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Dice las escrituras, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todos se armó un alboroto, llegó el esposo. Mira, prepárate tú que estabas dormido, despierta. Y esas 10 vírgenes que estaban cabeceando, se dice en la Biblia, se despertaron.
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Estaban asustadas. Llegó el esposo y no estaban listas. Llegó el esposo y no se habían preparado lo suficiente. Y sus lámparas estaban por apagarse porque ya no tenían aceite. El aceite es un símbolo que en la Biblia significa llenura del Espíritu Santo. Aunque algunos teólogos hacen referencia que en esta porción de la Biblia hace referencia al carácter cristiano. Y me gusta esa apreciación. Me gusta esa apreciación. Cuán importante es que vuestras lámparas tengan aceite suficiente. No podían entrar con la lámpara vacía y estaban preocupadas. Sí, porque cuando no estás moldeando tu carácter, las cosas te preocupan. Cuando se pone difícil o te viene el día malo, te preocupas. Y a veces esa preocupación en exceso, no a veces, siempre, la preocupación en exceso solo trae enfermedad, trae ansiedad. Tienes que aprender a descansar en Dios, a entregarles tus cargas a Dios, porque Dios tiene el poder para poder resolverlas. Dios tiene el poder para liberarte de ese día malo. Dios tiene el poder para rescatarte de las tristezas. Dios tiene el poder para sacarte de los días de angustia. Dios es tu luz y tu salvación. ¿En quién temeré? Solo Él tiene palabra de vida eterna. Solo Él es Rey poderoso para levantarte y sacarte del pozo. Porque Él quiere hacerlo, puede hacerlo y desea hacerlo hoy, mañana y siempre. No temas. Pero estas vírgenes no estaban preparadas. Hermanos queridos, cuán importante es que la iglesia esté preparada. Pastor, ¿preparada para qué? Para el regreso del esposo. Cuán importante es que estés preparado para el regreso del Señor Jesús. Revisa tu vida. Revisa tu vida. No podemos seguir en pecado continuo. No podemos seguir en la misma perversión humana de siempre. No. Necesitamos moldear el carácter. Necesitamos ir cambiando. Necesitamos dejar todo aquello que no edifica. Necesitamos un cambio. La iglesia necesita estar puliéndose, preparándose para el regreso del esposo. Que no nos tome como las vírgenes insensatas que no estaban listas, se quedaron dormidas, no hacían nada, estaban dormidas. Y de paso no habían moldeado su carácter, no tenían aceite. Y dicen las Escrituras: y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Estaban asustadas, porque él sabía lo que se le venía. Si no tenían las lámparas encendidas, no entraban al reino, no entraban. Y estaban asustadas por no estar listas, por no estar preparados. Y dice las Escrituras: más las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que le venden y comprar para vosotras mismas. Wow. La iglesia sensata tuvo más. La iglesia prudente llenó su lámpara y tenía más, por si acaso el esposo se tardaba. Y de hecho se tardó. Cuán importante es que seas prudente. Cuán importante es que estés preparado. Cuán importante es que tengas un extra de Dios. Una búsqueda, una llenura espiritual, un moldeamiento del carácter. Pastor, pero que es difícil cambiar. Sí, pero ahora tienes a Cristo y Él te ayuda a cambiar. Es difícil cambiar sin Cristo, pero con Cristo es más llevadero. Pastor, no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar la droga. Bueno, dice pastor: no, yo no soy adicto, yo lo dejo cuando quiero. ¿Y cuándo lo dejas? No, yo de lunes a viernes no tomo, pero el sábado sí. No, esa es adicción. ¿Ok? Sigamos. Dice las Escrituras que
para que no falte a nosotros, a nosotras y a vosotras, y más bien a los que la venden y compren para vosotros mismos. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Pastor, ¿qué significa eso de las bodas? Bueno, se refiere a las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hermanos queridos, quiero explicarte esto. La Biblia lo enseña. Las bodas del Cordero. ¿Sabes qué sucede? Que cuando Jesús venga por segunda vez por su iglesia y vamos allá a la presencia del Señor, al tercer cielo, donde está el reino de los cielos, donde está el reino de Dios, donde gobierna Dios, desde donde gobierna Dios. ¿Sabes qué es lo que pasa? Allí va a haber una gran cena, hermoso, Rey maravilloso Jesucristo, donde van a estar tú y yo. ¿Cuándo vamos a estar en esa cena? Amén. Vamos a estar tú y yo, así por fe lo declaramos. Y no solamente tú y yo, sino todos los cristianos desde todas las épocas, desde los 21 siglos de existencia y más allá de antes de Cristo. Todos los que afirmaron seguir a Yahvé, Jehová, Yahweh, Jesús, todos los seguidores de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo va a estar en esa gran cena donde está el Cordero inmolado, donde está el esposo, el Señor esperando a su iglesia sin mancha, sin atadura, sin deshonra, a esa iglesia que se preparó, a esa iglesia llena del aceite de Dios, a esa iglesia que fue moldeando su carácter. No es perfecta, pero está buscando un cambio radical en su vida en Jesús. A esa iglesia en la que el Señor va a llevar y vamos a tener, dice la Biblia, esa celebración especial, una gran cena. Amén. Wow. Algunos que están con hambre dicen, ya quiero esa cena. Yo me imagino que es de haber unos pataconcitos con un encebollado. Me imagino yo, es las bodas del Cordero, ¿no? Estoy bromeando. Las bodas del Cordero, ¡qué maravilloso! Pero dice acá en esta parábola que mientras ellas iban, las insensatas, mientras ellas iban recién a comprar, recién a prepararse, recién a querer cambiar, recién a querer orar, ayunar, venir a la iglesia, buscar del Señor, mientras recién quiere cambiar algo, dice las Escrituras que vino el esposo. Ya dije que el esposo es el simbolismo de Jesús. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. La que relata Apocalipsis 19, las bodas del Cordero. Solo las que estaban preparadas entraron a las bodas del Cordero. Solo las que estaban preparadas. Solo las 5 vírgenes prudentes entraron a las bodas del Cordero. Mira cuán importante es la preparación. Diga conmigo, preparación. Cuán importante es estar preparado. Are you ready? ¿Estás listo? Cuán importante es que estés preparado, iglesia del Señor, moldeando tu carácter con tu lámpara llena del fuego, llena del aceite. Cuán importante es eso. Dice las Escrituras que entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¡Wow! Se cerró la puerta. Nadie más pudo entrar. Nadie más pudo entrar. ¿Quiénes entraron? Las vírgenes sensatas, las vírgenes prudentes, las vírgenes que se prepararon, las vírgenes que habían moldeado su carácter, las vírgenes que estaban en fuego, que estaban buscando de Dios. Después vinieron también las otras vírgenes, las insensatas, las que a última hora dejaron todo para última hora. Las vírgenes que no quisieron cambiar. Las vírgenes que no purificaron su carácter, que no refinaron su vida. Las que todavía seguían en el mundo. Las que no se prepararon, no tenían aceite, no tenían fuego de Dios. Dice que vinieron después diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco.
Yo creo que esa es la expresión más dura que una persona pudiera escuchar. Del mismo Jesús diciendo: no te conozco. Señor, pero si yo iba todos los domingos. Sí, pero nunca hiciste la decisión. Señor, pero si yo iba a Familias Victoriosas y escuchaba al pastor, hasta en línea lo escuchaba. Sí, pero no me aceptaste. Señor, pero yo ya estaba así, una más que predicaba el pastor y me convertía. No te preparaste. Yo creo que la expresión más dura de Jesús, pero muy justa, pero dura, cuando le dice a estas vírgenes insensatas: no te conozco. Pero yo ayudé a sembrar en el evangelismo. No te conozco. No te conozco, dice Jesús. Pero cada vez que el pastor me dio ofrenda para las misiones, yo daba. No te conozco, porque no aceptaste a Jesús. Yo creo que la expresión más dura que algún día muchas personas escucharán es esa. Cuando Jesús venga por segunda vez y no te lleve, y dirás: Señor, pero ¿qué pasó, Señor? Es que no estuviste preparado. Te comportaste como una virgen insensata y no como una virgen prudente. Aquí hay gente sensata y prudente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Acá hay gente sensata, y allá en las redes sociales también. Gente sensata, gente prudente, que está llena del fuego de Dios, que está cambiando, que está moldeando su carácter. Esa es la iglesia de Cristo, la que está lista para su regreso. Gloria a Dios por ello. Tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir compartiendo las buenas nuevas. No se duerma, no se duerma, porque es muy triste que cerrada la puerta venga iglesias insensatas y Jesús les diga: no te conozco. No te conozco, por lo tanto no puedes entrar a las cenas del Cordero, a las bodas del Cordero, no puedes entrar. Y qué triste para esas personas que tal vez pueda ser tu padre, tu madre, tu amigo, tu hijo, tu vecino, tu compañero de trabajo, que Dios les diga: no te conozco. Para que eso no ocurra hoy, iglesia sensata, prudente, prepárate. Evangeliza, habla de Cristo a alguien. Porque dice las Escrituras: velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nadie sabe cuándo viene el Señor. Puede ser hoy, mañana, pasado, en el 2025, en el 2030, no lo sabemos. La hora, el día y la hora nadie la sabe, así que debes de estar prudente, debes de estar preparado, debes de estar lleno, debes de estar con fuego, debes de tener aceite hasta de sobra para poder permanecer. Hermanos queridos, cuán importante es que la iglesia prevalezca, que la iglesia sea sensata, que usted se prepare, que deje ya los pecados continuos, que empiece a moldear su carácter, que se refleje la cristiandad en su vida, que sea mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo de Dios, mejor hijo, mejor padre, mejor amigo. Que sea un buen cristiano, que su testimonio refleje que está cambiando. Pastor, pero me está costando. Sí, el cambio cuesta, pero ahora tienes al Espíritu Santo. Pastor, ¿qué hago para avanzar en mi proceso? Métete a los discipulados. Martes, 8 de la noche, vía Zoom. Reúnete con la red a la que perteneces. Cuando tu líder te llama, discipúlate. Esa es la manera para poder moldear el carácter. Busca ayuda. Para eso estás en una red, para que te ayuden a crecer. Escucha la palabra. No dejes de orar. Todos los días nos convocamos a las 5:45 para orar. Busca. Es tiempo de prepararte, iglesia. Es tiempo de llenarte de Dios. Cuidado, te quedas. Despierta. Cuán importante es que la iglesia esté lista.
Y esta pregunta quiero que la guardes en tu corazón. ¿Estás listo para el regreso inminente del Señor Jesucristo? ¿Estás lista, iglesia, para la segunda venida del Señor? ¿O Dios te dirá, no te conozco? Yo sé que eres una iglesia prudente, despierta. Sé que eres una iglesia sensata. Llénate del aceite de Dios. Vamos a ponernos de pie. Qué maravilloso que es el Rey. Qué maravilloso es el Rey. Vamos a adorar al Rey. Vamos a tomar un tiempo para adorar a Dios. Te invito a que cierres tus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Por esta hermosa mañana. Gracias por regalarnos un día más de vida. Que tu hermosa presencia, Señor, esté en este lugar. Que tu hermosa presencia, Señor, esté en este lugar. Hay ángeles, Señor, que están bajando y que se están paseando por este lugar. Ángeles paseándose, ministrando, diciendo, Santo, 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 bendito Rey. Ángeles paseándose por este lugar, diciendo, Santo, Santo, Santo. Empieza a adorarle a Dios. Abre tu boca para bendecir el nombre de Jehová. Adórale. Bendito Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Que tu presencia, Señor, sea ministrando el corazón de cada persona en este lugar. Bendito Señor, ministra el corazón, ministra el corazón, ministra el corazón, Señor amado. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Adórele al Rey. Ahí donde usted está, adórele al Rey. Gracias, Jesús. Levantamos nuestras manos al cielo para decirte gloria, gloria, hosana al Rey, hosana al Rey en las alturas. Bendito Jesús, eres poderoso, Santo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Rey. No sé, última vez, ven a avivar. Pídele al Señor que venga a avivar tu corazón. Alábale al Rey. Ponga su manito en el corazón. Señor, bendice mi vida, renueva mi alma. Ayúdame, Señor, a ser una iglesia prudente, una iglesia sensata. Gracias, Dios, por lo que haces. Gracias, Jesucristo, por amarnos tanto y por no dejarnos nunca solos. Gracias, Jesús. Quiero hacerte una pregunta muy importante. Ponga su mano en el corazón. Ponga sus manos en el corazón. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón en esta mañana para que puedas abrazar la fe. Hoy te quiero hacer la pregunta más importante de tu vida. Y esa es: si hoy llegases a morir, ¿te vas con el Señor? Hoy Dios te hace una invitación muy especial para que en tu corazón Jesús viva para siempre. Si
deseas recibir a Jesús como Rey y Señor, ahí donde estás, levanta tu manito derecha y haz esta oración conmigo. Si deseas recibir a Jesús como Señor y Salvador, puedo ver tu mano. Si deseas hacer esta oración, levanta tu manito derecha y repite conmigo. Vamos, no te quedes por fuera. Puedes levantar tu mano también. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día de fe. Hoy es un día. Hoy es un día maravilloso. Puedo ver tu mano también allá atrás. Si tú también deseas hacer la oración, levanta tu manito derecha. Sin miedo. Sin miedo. Mantén tu manito en alto. Di conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados, por mis ofensas. Gracias, Jesús, por amarme tanto. Te recibo en mi corazón como el Rey y Señor de mi vida. Pues si hoy llego a morir, me voy contigo por la eternidad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por amarme, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por venir a cambiarme. En el nombre de Jesús. Gracias. Personas que tienen su manito levantada, en este momento alguien se va a acercar al lado tuyo, por favor acompáñale. Los demás decimos: Señor, gracias por tu palabra, por edificarnos, por ayudarnos, por no dejarnos nunca, por permanecer a nuestro lado. Gracias, Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Diga conmigo: salgo de este lugar bendecido. Declárelo con fe. Bendecido, prosperado y en victoria, con salud física, mental y fortalecido en el espíritu. El bien y la misericordia me persiguen toda esta semana y el Señor bendice la obra de mi mano. Me irá bien en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.